Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer poder participar en esta segunda feria virtual del libro Paraguay, organizado a través de la Secretaría Nacional de Cultura y las tres cámaras de libros que hacen posible que estas clases de eventos puedan llegar a más hogares y a través de este medio dar a conocer nuestro trabajo como escritores paraguayos, como poetas paraguayos. En esta ocasión presentaré dos libros, uno de cuento y uno de poemas. Ambas obras salieron bajo el sello de la editorial Arandurá. En esta ocasión presentaré Crónicas de mi sangre, que es una serie de cuentos que parte con el lema de lo tradicional a la fantasía. El libro reúne 11 cuentos que nos harán ver el mundo de otra manera y nos hará creer en la magia de los cuentos. Este libro no debe faltar en su biblioteca personal y en ninguna clase de biblioteca del país o del barrio o de alguna ciudad, etcétera. Bueno, antes de nada me gustaría hablar un poquito de cada cuento, de los 11 cuentos, que cómo, cómo podríamos tener ese contacto. El primer cuento es Indiecito Azul. Es un cuento de ficción mezclándose con la fantasía. En esta ocasión, entre paréntesis, es fantasía heroica. Los poderes sobrenaturales están presentes. Me gusta mucho este cuento, ya que la tecnología está de por medio. El Indiecito Azul es un personaje creado en la imaginación de la comunidad guaraní, que ha pasado de generación a generación. En ella encontrarás la armonía de la naturaleza con el ser humano. El segundo cuento va de la mano con este primer cuento, ya que el cuento se titula Cuentos de mi barrio. Es otro cuento que va, como dije, de la mano, ya que las creencias barriales se relatan con autenticidad, produciendo escalofrío que desde pequeños sentíamos en el cuerpo al escuchar experiencias paranormales. Pero en esta ocasión, relatos sobre los seres mitológicos del Paraguay, alimentando y haciendo eterno las creencias de nuestra mitología guaraní. El tercer cuento es Casa Oscura. El sigilo de este cuento es impresionante, ya que en Casa Oscura ocurren los hechos más inhóspitos que el ser humano pudiera tener. Dentro de ella, el joven conlleva una relación interna con sus dudas, con sus temores y con sus esperanzas de poder volver a tener hielo en la heladera para tomar tereré. Casa Oscura es un cuento que no debe ser ignorado. Y ahora viene Cazador de Fantasía. Es un cuento que se basa más en lo sociocultural. En ella podremos encontrar la realidad que muchas familias atraviesan. Por ejemplo, cuando es influenciado por el cazador, cuando roba tus proyectos, tus ideales, tus metas, tus sueños, por algo que tal vez los padres, la sociedad en sí, no quieres que seas. Es un cuento para leerlo con detenimiento. Luego tenemos el próximo cuento, que es Gemelos. En este cuento no hay tanto que hablar, porque con la simple lectura ya entenderemos de qué se trata exactamente. El próximo cuento es un cuento que quiero leer una pequeña parte del cuento. Por más que sea de fantasía, tiene algo de profecía. Es algo que me agitó el cuerpo por la relectura que hice. El título del cuento es Ojos Abiertos. Dice así:
El mundo padecía una peste rara, un ataque sorpresa por desconocidos, por muchos o por pocos. La luz del sol era como luna llena. Los árboles perdían sus colores y sus frutos. Ya no se sabía si era de noche o de día. Los hombres sufrían, no un ataque nuclear, tampoco algunas plagas de Egipto. Era algo nuevo, algo único, algo sorprendente. Bueno, me hizo entender sobre la pandemia que inició en realidad nació en el año 2019, pero en todo el mundo se dio a conocer en el año 2020. No solo eso, sino una parte que dice, ya no se sabía si era de noche o de día. Lo asocio con los días que pasé por el hospital, ya no se sabía si era de noche o de día, la luna parecía que estaba y no estaba, el sol parecía que alumbraba y no alumbraba. Y muchas veces escribimos inconscientemente, sin saber si nuestra escritura nos quiere decir o alertar de algo. Este cuento lo había escrito en el año 2013. Se publicó en el año 2018, antes que la pandemia del COVID-19. Bueno, el próximo cuento es Eliomar. Es un cuento que yo considero para mayores de 13 años, porque es un cuento de fantasía, onírico, erótico, una situación que muchas veces las personas, sin importar la edad, pasan por eso. El de los sueños húmedos, tener relaciones con espíritus. En otras palabras, es algo que debe ser leída, analizada y admirada por su faceta sexual. El ángel y yo es un gran cuento que no se separa de Eliomar, pero en esta ocasión el personaje entra en disputa con varias situaciones políticas, religiosas, sexual y metafísica. Luego de eso viene el cuento que a mí en lo personalmente me gusta mucho, me transporta. Es un cuento que escribí varias veces, lo volví a pulir, a agregar, a sacar cosas. El título es El joven y el sepulturero. Es un cuento lleno de imágenes que nos hará sentir y estar en ese lugar donde el joven va a buscar a su amada, que por más, como se dice, inhóspito que sea y vulgarmente, vamos a decir que está loco dentro de un cementerio. Luego tenemos Pez Maldito, que es un cuento totalmente de fantasía. Nine es el personaje principal entre varios personajes legendarios. De lo cotidiano, que sería lo real, pasa a plena fantasía, abriéndose un portal a un mundo paralelo, el mundo de los rechazados. Como el autor del cuento, debo decir que he escrito tal cual lo vi, tal cual lo sentí, tal cual lo pasé y por sobre todas las cosas, tal cual lo experimenté. Es un cuento de mucho dolor. Luego de eso viene Guardián de los Débiles, que es el último cuento de esta primera parte de Crónicas de mi Sangre, porque vendrán más cuentos con el mismo título de Crónicas de mi Sangre, que sería la segunda parte. Es un cuento un libro que no debe ser ignorado. Yo le invito a conocer primeramente esta primera parte de este libro, Crónicas de mi Sangre. Es un cuento que no se trata de un héroe que usa capa, espada, poderes. No, se trata de ser solidarios, de estar atentos, predispuestos a las necesidades ajenas. En fin, cada cuento tiene algo que contar, enseñar y practicar en la vida real. Le dejaré el número de la editorial Arandurá para que usted pueda
consultar sin ningún problema sobre este libro o más libros de mi autoría, principalmente. 0991 707 381 0991 707 381. Usted puede escribir sin ningún problema y ahí será atendido con 1000 gustos. Le recomiendo este libro, Crónicas de mi sangre, el libro que no debe faltar en tu biblioteca o en ninguna biblioteca. Es un libro que a mí, en lo personal, como el autor del libro, yo les recomiendo a que lean, a que analicen todos los cuentos. Bueno, ahora les presentaré este libro, Tu poema entre las sombras, de mi autoría. Este es el último trabajo que estoy presentando. Este libro nació en plena pandemia del año 2020. Los poemas debían ser publicados en Madrid, España, en el año 2013, pero por cuestiones económicas perdimos contacto y el libro se trabó, pero gracias al señor Cayetano Cuatroqui de la editorial Arándura, logramos sacar este trabajo que algunos poetas, entre escritores y maestros, me escribieron y me dijeron que sí, que le gustó, que hay un gran crecimiento en mi vida poética, como se dice. Y me gustaría que nos introduzcamos en el mundo y poderoso de la poesía. Empezaré por la portada, que claramente hace alusión sobre las sombras en medio de la oscuridad, y los movimientos de las sombras están en los poemas que van sanando las heridas del autor. En este caso, la del poeta. La sombra es el signo dinámico, omnipresente a lo largo del corpus de la obra. Cada poema deja un mensaje claro, digno e inspirado. Poemas líricos rodeados de circunloquios, dibujando a la persona amada con un toque surrealista, dejándose ver las metáforas en las líneas del libro. Usted podrá disfrutar en toda su faceta dicho libro. Y ahora un poquitito me gustaría leer un excelente prólogo que el poeta Alberto Sisa tuvo la amabilidad de poder, como le digo, escribirlo, que para mí fue un gran honor. Dice el prólogo: tu poema entre las sombras es el subjetivo nombre del nuevo poemario del escritor José Amonín, que nos invita a leerlo y adentrarnos en el universo creativo de su poiesis, constelada de ondas emocionales vivenciales, transmitida a través del sereno goce estético del ejercicio de la palabra. Amonín nos ofrece un gran fresco poético que rebalsa límites métricos y estróficos, nutrido por la savia de su mundo interior, para vivir sanas en el tiempo y encarar en la otredad. La sombra, como dije, es el signo dinámico, presente a lo largo del corpus de la obra, la que camina a su lado transfigurada en dolor, alegría, oscuridad y luz, fluctuando en los diferentes estados emocionales del ser, intensificada por la realidad que hacen a la condición humana. El amor, la melancolía, la tristeza, soledad, la añoranza, están en el texto a hitos de hondas significancias para el alma, que a él lo conmueven, lo seducen e interpelan en sus ansias y desvelos, canalizados por la sonoridad de su palabra certera. Bueno, hasta ahí me gustaría leer este gran prólogo que el
nuestro querido Alberto Sisa tuvo la amabilidad de escribirlo, como dije. Y me gustaría leer un poema de este libro para que puedan saber un poco de qué tipo de poemas es el que se está presentando, se está hablando, si es verdad o mentira. El título del poema es Tiempo cuajado. Entre telas formadas en sillón, el polvo trasnochó la amargura que jamás se oyó. Mientras afuera llueve sin razón, tus pies buscan el pecho que tengo yo. Heridas rotas, tiempo cuajado en un vaso de aromas soñolientos, bajo el techo que olvido mojar mis esperanzas de nubes equivocadas. Ni aun así era escatimado aquel laberinto de archivos y memorias tristes que son alimentos para el moho verdor, burlándose entre los archivos de polillas soberbias, pisoteando mi fe y todo por mi querer. El olor a mudo viejo que no aprendió a deletrear, el afán de tus besos secos como sello registrado para mi tiempo cuajado. ¿Qué digo? ¿Por qué lo digo si soy un vaso roto, sin valor para tus ojos? Sangre hirviendo, techos de arenas perdidas entre las arenas de aquel hogar subterráneos, de gusanos bailando por mis llantos, como si fuera una canción de amor para sus pies sin botas que no van a mi compás. Ni aun así serán imprescindibles las letras de húmedas esperanzas de que más tarde tal vez pueda ya desaparecer, donde el tiempo se cuajó por verte desaparecer. No abras entonces las memorias de mi ser. Muchas gracias y espero que este recitado, esta lectura de este humilde poema pueda significar algo en la vida de cada lector, de cada oyente, de cada expectante que está ahí detrás de la cámara. Y nuevamente invitarles a adquirir este libro que se encuentra disponible en la editorial Arandurá, que se encuentra disponible aquí en la Feria Virtual del Libro, tanto Tu Poemas entre las Sombras como Crónicas de mi Sangre. Para poder adquirir el libro o para una consulta, puede hacerlo al 0991-707-381 o puede entrar a la página www.arandura.com. Y nuevamente agradecer por la oportunidad que me brindan y este gran espacio que como escritor es un privilegio, porque sé que todo esto irá creciendo cada día y sé que ambos libros es un gran paso para la literatura paraguaya. Muchas gracias a Huille TV.